que ellos puedan, Señor, en este momento entender este mensaje. La hermanita Ariel, Señor, puede entender este mensaje. La gente puede entender este mensaje. Señor, que sean tus palabras en mi boca y no mis palabras. Que no sea yo el hombre hablando, sino que seas tú hablando a través de mí. Amén. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Yeshua. Amén, amén. Bueno, les invito a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 29, versículos 1, bueno, el completo 29. Vamos a leer esto. Su Tanaj, su Micra, bueno, su Biblia, lo que tenga a mano. Bueno, Job 29 y Job 29. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Elohim me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Elohim velaba sobre mi tienda, cuando estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, bueno, dichoso, feliz, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían, obedecían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Ahora pasemos al siguiente capítulo y después de ahí ya damos este mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 30, Job de Job, completo. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de quién me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas, y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí.
y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Elohim desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han vuelto, se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y cómplice y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Bueno, el último capítulo, el 31, sí, y ya terminamos con esto. O sea, ya empezamos la predica, reflexión. Capítulo 31 completo. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Elohim y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Elohim en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, bueno, o Elohim, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Crea yo cuando Elohim se levantase y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, y no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temía el castigo de Elohim contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano,
Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Elohim soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría el caminante, sin cubrir como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí que mi confianza es ese que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante el Omnipotente. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espino en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job, o sea, de Job. Bueno, ahora vamos a empezar con esta prédica. Y vamos a ponerle el título a esta prédica de la palabra de Dios, la Torah escrita. ¿Cuál es la verdadera felicidad del ser humano? ¿Sí? ¿Y cuál es la que vale la pena? ¿Sí? Bueno, escucha bien, tú que oyes este mensaje, y tú también, Ariel, si estás escuchando este mensaje hasta el final, porque está la palabra de Dios. Hoy en día, la humanidad está errada. Dice el libro de los Proverbios: todos los caminos del ser humano le son rectos en su propia opinión, mas de Jehová es el de juzgar sus caminos. Eso significa de que todo hombre delante de sí mismo piensa que está bien, que está en lo correcto. Todo hombre piensa que está en lo correcto. Y si vos le decís que está equivocado, se va a enojar porque le dice, no, yo no estoy equivocado. Pero delante de Dios, no importa si vos crees que estás bien, si delante de Dios estás mal, por más que vos creas que estás bien, estás mal. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, eso es una verdad absoluta. El camino de Dios es un camino absoluto, que no importa lo que crea la gente, la humanidad, los millones de personas, de sus caminos, si está bien, si está mal, o que si el camino de Dios es así o así, no va a cambiar la manera que Dios juzgue a las personas, ni de sus caminos, que tenemos que seguirlo como Él quiere, no como nosotros queremos, no como nosotros nos parece, sino como le parece a Él. Entonces, hoy en día, la humanidad dice, no, la felicidad es salir a los bailes, la felicidad es tener mujeres, la felicidad es tener dinero, la felicidad es, no sé, el sexo, que Jesús lo reprenda. La felicidad es, no sé, tener poderes así, no sé, como transformarse en animales, o hacer brujería, hechicería, o no sé, contactar con extraterrestres, o hacer viajes astrales, o ser el mejor brujo, el mejor hechicero, el mejor curandero, o el mejor gente que se contacta con extraterrestres, o la mejor persona que trabaja para asesinos, sicarios, o el mejor, no sé, el mejor de cualquier cosa que el mundo haga, pero que no tenga que ver con Dios. Ellos, la felicidad para ellos es eso, la comodidad, los placeres, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, el orgullo, el prestigio, la fama, eh, todas estas cosas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros sabemos que delante de Dios todas esas cosas son maldad e iniquidad y son contrarias a las cosas que Él ha mandado. No es felicidad, es una felicidad pasajera.
es vanidad, algo que está ahora y después desaparece porque no es nada así, es simplemente nada, la nada de la nada, porque por un momento siente eso y después ya no hay nada, ¿viste? Ese placer. Se puede, todos sienten ese vacío en su corazón, ¿viste? La gente que vive feliz en el mundo, entre comillas, ¿no? Después se sienten vacíos, porque ellos de primera mano experimentan que esas cosas que ellos querían son solamente vanidad. La verdadera felicidad está en el reino de los cielos. ¿Y por qué la verdadera felicidad está en el reino de los cielos? ¿Sí? Bueno, eso es algo que muchas veces Dios ha enseñado al hombre y que está en las escrituras y también dice, porque en el cielo, dice el libro de los Salmos, que en el cielo está la Torá, desde la eternidad hasta la eternidad, desde siempre y para siempre la Torá estuvo en el cielo. Torá significa instrucción, enseñanza. Las enseñanzas del Eterno, de Jehová, de Yeshua, estuvieron desde el principio en el reino de los cielos, desde siempre y para siempre. No, no es como dice la humanidad engañada por el diablo, que la Torah fue dada por Moisés, no, sino que la Torah siempre estuvo en el cielo y está vigente desde antes de Moisés, desde siempre estuvo vigente, ¿sí? ¿Y cuál es la Torah? Según Yeshua y según, bueno, la gente que quiera realmente seguir la Torah, que los dos mandamientos primarios y principales son: amarás a Jehová Eloheja, a Jehová tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo es lo mismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice que es lo mismo? ¿Por qué? Porque el ser humano es la imagen y semejanza de Dios. Entonces vos cuando ves a un humano, vos estás viendo a Jesús ahí en él. Jesús está en esa persona, aunque vos pensé que esa persona no. Jesús está en esa persona porque somos imagen de Dios los seres humanos. Entonces, si vos amás a tu prójimo, si vos le servís a tu prójimo, o sea, si vos le, no sé, le ayudás, le cocinás, todo, sí, le servís ¿viste? Como si fuera su sirviente, entonces, no es lo malo, obviamente, sino es lo bueno, es todo lo bueno de Dios, no lo malo, porque si lo malo es hacer lo malo, hacer cómplice con una persona, otra persona en el pecado, en la maldad, en las perversiones, en las inmundicias, en la lascivia, en todas esas cosas, es lo mismo que hacerle el daño, que hacerle el mal, ¿viste? ¿Por qué? Porque es pecado. Si vos haces pecado a tu prójimo, vos le estás haciendo mal también a tu prójimo, no lo estás haciendo bien. Entonces, amar a tu prójimo es amar a Dios. O sea, si tú amas a tu prójimo, vos estás amando a Dios Jesús. Si vos no amas a tu prójimo, vos no estás amando a Dios, estás aborreciendo a Dios, ¿viste? Entonces, por más que una persona diga, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿viste? Es mentiroso y esa persona no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios ama a su prójimo, porque sabe que si sirviendo y amando a su prójimo, ama a Dios Jesús. Y bueno, aquí podemos tener a Job. Job, en eso se basa toda la Torah escrita. No la Torah oral de los rabanitas mentirosos que crearon eso para someter al pueblo debajo de ellos, a ellos y no a Dios, ¿viste? A Jehová. Sino la Torah escrita que fue hecha por el Eterno de Yeshua, ¿viste? Jehová Yeshua. Entonces, Él, Él nos mandó, ¿viste? A nosotros todas las cosas naturales referentes al amor al prójimo, ¿viste? Y las otras, bueno, son referentes a profecías, ¿viste? Así, cosas así, a simbolismos, como obras de teatro, ¿viste? Que sucederían en el futuro, ¿viste? Porque, créanlo o no, muchos de los mandamientos de la Torah son partes así de profecías que se van a cumplir en el futuro referentes a la palabra de Dios que la que Jehová ha dicho a favor de Israel. Bueno, pero las referentes al prójimo son las que obviamente nosotros tenemos que uno si quiere estar bien con Dios tiene que seguir. Entonces, ¿qué es lo que manda la Torah? La Torah
nos manda por eso, sí, a no, por ejemplo, a no desear a la mujer de tu prójimo, a no robarle a tu prójimo, a ser justo con tu prójimo. Y bueno, y esto era lo que hacía Job. Job es de una época anterior a Moisés. Job vivió en la época contemporánea a Abraham, nuestro padre Abraham, y de Abraham vino. Entonces, entonces Job era contemporáneo de Abraham. No más que Job y yo, él no era de la sangre, o sea, de la sangre de Abraham. Él era de otra línea, así de él era de Moab. Bueno, según la Septuaginta se dice que él era rey de Moab. Los rabanitas dicen que él era el tío abuelo de Abraham. Pero bueno, depende, ¿viste? De a quién le preguntes las fuentes, ¿viste? Hay que investigar las fuentes y esas cosas. Pero sí, lo que tenemos claro es que Job y Job era un gentil, o sea, gentil era un goy, o sea, era extranjero, era de nación extranjera a los hebreos, o sea. Y bueno, siendo extranjero, siendo gentil, o sea, y yo, él se le reveló el Eterno a él, o sea, Hashem, Jehová, Yeshua, a Adonai se le reveló a él, y obviamente, y yo al conocer a, bueno, eso no lo, eso, ¿cómo sabemos que Jehová se le reveló a ellos? Por, por la misma, como, por las mismas obras de Job. ¿Por qué? Porque mismo Yeshua dice, ¿no? Mismo dice, que todos los que han conocido a Dios hacen las obras de Dios, ¿verdad? Ninguno que haya conocido a Dios va a hacer las obras, ¿viste? Contrarias a la Torah. Toda persona que ha conocido a Dios va a hacer las obras de la Torah, aunque no conozca la Torah. Porque en ese momento no existía, o sea, la Torah, lo que sería escrita, ¿viste? En ese momento y Jehová seguramente le comunicó todo así de manera así personal, ¿viste? Con él. Y obviamente Job siguió así, obedeció al Eterno y hizo las obras de la Torah. Por eso los mismos rabanitas reconocen de que Job era perfecto así en todos sus caminos, así, ¿viste? O sea, o era humano como nosotros, obviamente también tenía algún punto de error como nosotros, pero delante de Dios tenía sus caminos así rectos, así, ¿viste? Entonces él dice así que él no codiciaba a las vírgenes. En el capítulo 31 nos dice que él no codiciaba a una virgen, porque temía, porque él quería recibir una recompensa mayor, ¿viste? Del Eterno, del cielo, ¿sí? ¿Viste? En la otra vida. Él sabía, después habla acerca de apartarse, que él nunca se apartó. Después nos menciona el versículo 9 de que él nunca estuvo acechando la puerta de su prójimo. ¿Qué significa esto? Hacer NTR, o sea, NTorar, hacerle infiel así, a su mujer, yendo a adulterar, ¿no? Yendo a, por ejemplo, la mujer de mi vecino, si es bien buena, así, y la codicia y después cae con ella y esas cosas. No, él no hizo eso Job, sino que él dice que su corazón no se engañó acerca de mujer, ¿viste? Ni de ninguna mujer, sea de su prójimo o no. Y tampoco dice que él siempre tenía el derecho de sus siervos, de sus siervas, ¿sí? O sea, de sus esclavos, ¿viste? En ese momento, bueno, había esclavos, pero la Torah nos enseña a nosotros que cuando nosotros tenemos esclavos, nosotros no vamos a ser como los gentiles, ¿viste? Que los gentiles, ellos son malos con sus esclavos, así, los maltratan, los pegan, lo tratan como la peor basura, ¿no? Pero la Torah nos enseña a amar a nuestro prójimo y a ser bueno con los esclavos, con los siervos, ¿viste? Y entonces dijo, yo, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contenían conmigo. O sea, él les daba la razón a ellos cuando sus siervos esclavos le pedían o no sé, discutían sobre algo, entonces él, más de enojarse, de, no sé, de azotarlos, cosas así,
Entonces hablaba con ellos y arreglaba las cosas, ¿viste? Para ayudarlos, ¿sí? Entonces él dice, mira, él dice, el que lo hizo el vientre a él, ¿no lo hizo también a mí? O sea, al rico, al pobre, Dios lo hizo a ambos, dice. Entonces, delante de Dios somos iguales, dice así, ¿viste? Él no veía que él era superior a los esclavos, sino que él era igual a ellos, ¿viste? Porque él también era humano, ¿sí? Entonces él dice que también él ayudaba a los pobres en su contento, hacía, iluminaba el ojo de la viuda, él no comía solo, sino que su comida lo daba al huérfano. Esas son todas que son cosas que nos manda la Torah nos manda, ayudar a la viuda y al huérfano. La misma Torah nos dice, cuidarás de no afligir a la viuda y al huérfano, porque si le llegas a afligir y ellos claman a mí, es cierto que yo me volveré contra ti, dice Jehová. ¿Viste? Entonces nosotros debemos saber que, porque en ellos está Jehová, en ellos está siempre. Entonces, si nosotros hacemos el bien, le hacemos el bien a Dios, pero si le hacemos el mal, le hacemos mal a Dios. Entonces es por eso que Él después se vuelve en nuestra contra, ¿sí? Dice que Él siempre tuvo a los huérfanos como su padre adoptivo, ¿viste? Que crecieron con Él y siempre, desde que nació, siempre ayudó a las viudas, ¿viste? Él dice que a la gente que no tenía ropa le daba ropa y a los pobres le daba abrigo, ¿viste? Para que puedan nuevo, ¿viste? Les dio trabajo a la gente pobre y les dio también de sus ovejas, esquiló la lana para calentarlo, ¿viste? A la gente está así en el frío, así. Él nunca alzó su mano contra el huérfano. eh, en las puertas también dice que los mismos huérfanos ayudaban a Job. Nunca hizo del oro su Dios, porque nosotros sabemos que los gentiles son tan necios que ellos hacen de cualquier cosa su Dios, su ídolo, su falso Dios, ¿viste? ¿Sí? Al oro, por ejemplo, hay muchos dioses de oro, de la riqueza, del oro, hay dioses también de, así, del sol, de la luna, y él dice que de ninguna manera se engañó con esto, ¿viste? No le dijo al oro mi confianza eres tú, ¿viste? Sino que dijo mi confianza eres tú a Dios, a Jehová, a Yeshua. Él nunca adoró al sol ni a la luna, ¿viste? Sí, sino que eso, ni tampoco besó su propia mano, ¿viste? Como diciendo, sí, ¿viste? Que él era un dios, sino que él no negó al Dios soberano, a Yeshua, sino que él más bien lo exaltó solamente a él, el único Dios verdadero. Acá otras cosas que nos enseña Job es de que él dice que nunca se alegró del quebrantamiento del que la aborrecía. ¿Por qué? Eso es lo mismo lo que nos dijo Yeshua a nosotros, los que están en la Torah, pues. Dice, si tu enemigo, eh, bendecid a los que os maldicen, ¿viste? Así. Bendecid y no maldigáis, porque el que ama a su enemigo, el de tal es hijo del reino de los cielos, dice, pues. Pero el que aborrece, el que da mal por mal y aborrece a su enemigo, ese no es hijo del reino de los cielos, ese no es lo que nos enseña la Torah nos enseña a nosotros. En algunos versículos, ¿viste? Nos enseña también a hacer el bien a nuestros enemigos, ¿viste? Entonces, cuando a nuestro enemigo le sucede el mal, la Micra menciona algunos pasajes, ¿no? Cuando nuestro enemigo cae, nosotros no tenemos que alegrarnos así de que nuestro enemigo le haya pasado algo malo, ¿sí? Porque Dios lo está azotando, ¿viste? La misma escritura dice, no te alegres cuando tu enemigo cayere, dice así, ni te rías cuando le suceda el mal, no sea cosa que Dios aparte de él su ira, ¿viste? Así. ¿Por qué? Porque Dios cuando ve, bueno, dice Dios, Hashem, Jehová, dije, yo estoy haciendo justicia a esta persona, ¿viste? Porque esta persona obviamente está haciendo el mal, y me está haciendo el mal, bueno, hace lo malo, ¿viste? Pero tú te estás riendo de él, ¿viste? Entonces vos estás haciendo mi maldad también, ¿viste? Porque eso no es el amor de Dios, entonces él aparta su ira de esa persona, pues. Y en vez de maldecirle, bueno, puede así más bien bendecir, bueno, cosas así, para que esa persona después, eh, bueno, como hemos visto varias veces en la escritura, ¿no? Por ejemplo, eh,
cuando nosotros tenemos un enemigo, ¿viste? Ese enemigo nosotros tenemos que orar por él para que él se convierta a Dios, bueno, que él pueda salir de la maldad y de lo malo. Y bueno, Dios a veces lo castiga para que él pueda salir de lo malo, pues obviamente, salir, arrepentirse de su maldad y volverse a Dios. Pero si nosotros nos reímos, entonces nosotros nos convertimos en lo mismo que él, pues. Y entonces Dios también nos va a castigar a nosotros por nosotros mismos así, nos va a castigar a nosotros apartando la ira de ese hombre, y ese hombre no se va a volver a Dios porque va a ver que no le pasa nada, ¿viste? Que sigue lo mismo, ¿no? Y va a seguir toda su vida lo mismo, pues, toda su vida haciendo lo malo, y al final cuando se muere se va al infierno, pues, y todo va a ser por nuestra culpa porque nosotros, más bien de desearlo, ¿viste? Que él se convierta a Dios, simplemente queremos su ruina, ¿viste? Y al final va a decir, bueno, no va a haber el amor de Dios ahí, y bueno, va a seguir haciendo lo malo, haciendo lo contrario, ¿viste? A la Torah. Enseñaba una entrega al pecado en mi lengua pidiendo maldición para su alma. Quiere decir que Job pedía bendición para su alma y todas esas cosas. Y bueno, entonces, ¿cuál es el punto, sí, de todo esto? Que nosotros tenemos que saber que Job, después de hacer todas estas cosas, decía que la gente lo amaba, que la gente lo quería mucho, ¿no? Porque lo veían que estaban con Dios, el Job. Pero ¿qué pasó? Que los hijos de Dios sufren aquí en la tierra. Pues nosotros los hijos de Dios sufrimos, sí. Sufrimos pruebas, pues. Las pruebas, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son porque nos insultan, nos persiguen, nos maldicen, nos dicen que somos falsos, que somos falsos profetas, falso esto, falso creyente, falso hijo de Dios, hijo del diablo. Todas estas cosas, ¿viste? A Job, ¿qué le pasó? Bueno, el diablo, Jesús lo reprende, le quería probar a Job, ¿viste? Porque diciendo que él no busca a Dios, no ama a Dios de verdad, sino que lo hace solamente por las riquezas, y le dijo eso a Yeshua. Entonces el Eterno le permitió, ¿viste? Probar a Job. Sin embargo, Job, cuando perdió todo lo que el diablo le había dicho, ¿viste? Que Job lo hacía solamente por eso, fue cuando Dios eh, eh, Job siguió buscando de Dios. No le importó, ¿viste? Perder a sus hijos, murieron sus hijos, perdió todos sus animales, perdió todo su dinero, sus riquezas, porque él era rico. Era bien rico, sí, porque Dios lo había prosperado en todas sus cosas, ¿viste? Era el hombre más rico, sí, de esa época, decir, más, que todos los orientales, decía así. Y lo había perdido todo en un solo día. Lo vinieron, le asaltaron así sus enemigos, ¿viste? Así, con espada asesinaron así sus animales y todas esas cosas. Y bueno, murieron sus hijos y bueno, perdió la salud también, ¿viste? Su cuerpo todo se hizo así como llagas, así, o una horrible enfermedad de la piel, ¿viste? Entonces Job se rapó, ¿viste? El cabello, se puso un saco de silicio, se tiró a ceniza sobre su cabeza, y en vez de maldecir a Dios le bendijo, pues. Dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me volveré a ir allá. Jehová Dios, Jehová quitó, que sea su nombre bendito, ¿viste? Y en todo eso no pecó, ¿viste? Yo con sus labios ni maldijo a Dios ni le echó la culpa, nada. Como hoy en día, ¿viste? Mucha gente hace lo contrario. Cuando le suceden cosas malas, le echan la culpa a Dios, le dicen que no existe. Y mucha gente, ¿viste? Yo no creo en Dios porque se murió mi hija. Yo no creo en Dios porque me pasó esto. Dios nos salvó a mi persona, a esta familia que yo le oré que Dios que lo sane, no lo sanó nada, yo no creo en Dios. Entonces, todo ello lo hacen solamente por conveniencia, pues. El diablo entonces sale ganando con esas personas, pues, porque esas personas de verdad buscaban a Dios, no por amar a Dios, ¿viste? Incondicionalmente a Jehová, Yeshua, a la Shemna, al Eterno Adonai,
sino solamente por la conveniencia, ay, que pues, si yo busco a Dios, si me lo ayuda, si Él me ayuda a estudiar, yo busco a Dios si Él me ayuda así a conseguir mi novia, si ayuda a casarme con esta persona, yo busco a Dios solamente si me ayuda a sanar a esta persona, a familia, yo busco a Dios, y si no, entonces todo lo hacen por conveniencia, no lo hacen por el amor de Dios de verdad. Entonces cuando el diablo les prueba, entonces ellos se apartan de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando ellos mueren van al infierno porque sin el Eterno ellos no tienen esa salvación porque está en Yeshua. Entonces, pero y Job no hizo así, sino que él fue paciente hasta el final y sufrió mucho. ¿Sí? Dice que agarró una jarra de tiesto, lo rompió, y de barro, no sé. Y dice con esos tiestos, esos pedazos así de barro, sí se rascaba así, ¿verdad? Se rascaba todo el cuerpo porque le picaba el cuerpo, se viste a Job. Y bueno, su misma esposa, viste, le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, ¿sí? ¿Verdad? Él le dijo, mujer necia, como cualquiera de las mujeres insensatas tú has hablado, dice, ¿acaso nosotros vamos a recibir siempre el bien de parte de Dios y el mal de su parte tampoco no vamos a recibir? Dijo todo, entonces Dios, Job dice que hay que agradecer lo bueno y lo malo, eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿viste? Que nosotros estamos mal acostumbrados a agradecer solamente lo bueno, ¿viste? Ay, gracias por lo bueno. Pasa algo malo, dice, ay, no, nada. Dice, no, el diablo se burla de la gente porque la gente cuando ellos les suceden cosas malas se lamentan y culpan a Dios y se caga de risa por el diablo. Jesús lo reprende. Y lo que quiere Jesús, que nosotros que pasen cosas malas y agradezcamos a Dios por todas esas cosas, ¿viste? Ay, gracias Señor por lo bueno y lo malo. Gracias, sí, que la Irene me echó a su casa. Gracias que la Irene me odia. Gracias, Señor, que la Irene me hizo esto, aquello. Gracias, Señor Natala también, así me hizo toda esta maldad. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas malas que se han aprovechado de mí en su palabra. Gracias, Señor. Bueno, entonces todas esas cosas tenemos que agradecer, ¿viste? Las cosas malas que nos hayan pasado en la vida. Y entonces el diablo en vez de reírse se caga de odio, se le da bronca, ¿viste? Y que bueno, igual Jesús lo reprenda, porque le da bronca de que la gente que le agradece a Dios por lo bueno y lo malo, pues. Y eso es lo que hizo Job. Y ahora, ¿cuál es la felicidad verdadera entonces? Yeshua nos enseñó, o sea, Jesús Nazareno, Yeshua nos de que en esta vida dice que los hijos de Dios van a sufrir mucho. O sea, ese mismo Yeshua sufrió aquí en la tierra, así. Fue insultado, fue discriminado. Le decían que él era, que estaba con Belcebú, Jesús lo reprenda, que, que él no sanaba por Dios, sino por los espíritus malos, de que era mentiroso, que era falso, de que los rabanitas, bueno, sabemos que ellos inventaron de que él les hizo en contra de ellos, ¿viste? Porque él fue rechazado por los rabinos y cosas así. Eh, y bueno, su misma familia también, sus mismos hermanos, ¿viste? No, que no creían en él, así, ¿viste? O sea, sus padres, bueno, sí, pero sus hermanos no creían en él, sus hermanos de sangre, no creían en él, también. eh, y bueno, muchas cosas que le pasaron a Yeshua. Y él dijo, si a mí me hicieron esto, ¿viste? Soy árbol verde, dice, ¿cuánto mal van a hacer a ustedes? Si al padre de familia le llamaron Balcebú, a cuánto más a ustedes, ¿viste? Que son mi hijo, van a, le van a decir a ustedes de todo, dice así. Si el mundo me aborreció a mí, y Jesús lo reprenda, ¿viste? El mundo me aborreció a mí, también lo van a odiar a ustedes, dice así. Yeshua nos enseñó de que siempre pasó así, siempre fue así con los hijos de Dios. Dice que los profetas también de Israel fueron insultados, los verdaderos profetas, no los falsos, sino los verdaderos profetas fueron insultados, perseguidos, a Isaías lo partieron en dos, eh, y bueno, un montón de cosas, ¿no? A Jeremías también como le trataron mal, le trataron peor que basura, viste, los reyes de Judá, y a Oseas también le dijeron que se calle así, que se vaya a predicar, que se vaya también, eh,
que ya no profetice. Y bueno, Habacuc también estaba afligido por toda la maldad así de los impíos. Ahí mismo Elías también lo quisieron matar, la Jezabel lo quiso matar varias veces. Y bueno, en cambio los falsos profetas dijo que no, Yeshua dijo, ustedes van a ser como los profetas, así, bienaventurados son, dice así, cuando por mi causa los insulten, los vituperen, los persigan, digan toda clase de mal contra vosotros. Porque así hicieron con los profetas de Israel en la antigüedad, dice así. Pero hay de ustedes cuando la gente los alabe, los halague y diga toda clase de cosas buenas sobre ustedes, ¿viste? Porque así hicieron con los falsos profetas en Israel en la antigüedad. Porque los falsos profetas de Israel, ellos en vez de hablarle de la Torá, que se vuelvan a la Torá escrita, hacían que la gente obedezca mandamientos de hombres, que no eran mandados de Dios, sino mandamientos de hombres, como dijo Isaías, ¿viste? Enseñan a la gente a aprender mandamientos de hombres y a seguir a los dioses falsos y a los ídolos y al libertinaje y al pecado y a la gente verdadera le decían que no profetice y a los nazareos, ¿viste? En la ZIR, le decían que también que no guarden su voto de nazarenato. Entonces, entonces siempre dice que a los hijos de Dios nuestra vida ha sido de sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad para un hijo de Dios? La verdadera felicidad está en las alturas, está en el reino de los cielos. Ese va a ser nuestro galardón. En la vida podemos tener algún que otro momento de felicidad, en gozo en el Espíritu de Dios, en el Ruach HaKodesh, ¿viste? El Espíritu de Santidad. Bien, tu bueno, Espíritu de Santidad. Y sabemos que el Espíritu de el mismo Jehová, el mismo Dios, Elohim y Yeshua. Entonces, pero en cambio los gentiles que no creen en Dios, ellos toda su vida viven en placer, viven de viva la pepa, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos mueren, reciben tormento eterno, pues. Y ni siquiera en vida tienen felicidad, porque esa felicidad que tienen es pasajera. La droga le da un momento de felicidad, después están hechos pedazos, cuando se están conscientes. La gente que alcohólica tiene un momento de felicidad, después están así hechos pedazos con la resaca, y después vuelven al alcohol, y si recién cuando están borrachos se sienten así felices. La gente que le gusta el sexo, están así aplaudiendo así toda la noche y en ese momento, ¿viste? Sienten placer, pero después cuando ya pasó todo, se sienten peor que la basura, ¿viste? Y aunque algunos tienen la conciencia cauterizada, porque mismo la escritura dice, dice, ¿viste? Mismo Pablo, Shaul, a Tarsios, el Saulo de Tarso, ¿viste? Él dijo, ¿viste? Que en estos últimos tiempos vendrían hombres con la conciencia cauterizada. ¿Qué significa eso? Que ellos a la conciencia que le dicen que están haciendo lo malo, ¿viste? Cuando vos, ¿viste? Cuando vos tomás y después te sentís mal, cuando vos tenés sexo y después te sentís mal, esa es la conciencia que te avisa, ¿viste? Que está en el pecado. Esa gente lo cauteriza, o sea, lo quema, lo suprime eso y no, ya no le importa, ¿viste? Ya no siente nada ya cuando hace lo malo. Por eso esa gente que mata y al principio, viste, siente así culpa y después mata y ya no siente nada. Esas son gente que tiene la mente cauterizada y no le importa ya en hacer lo malo, viste. Esa gente dice que son gente que está de maldad, pues. Que en este último tiempo habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y todas estas personas, obviamente, tienen que conocer tienen que volver el camino de Jesús, de Yeshua, de Jehová, que la Torah escrita, pues. Pero si ellos no vuelven se van allá al infierno, pues. Porque solamente tenemos oportunidad de salvarnos, ¿sí? En esta vida, ¿sí? Tenemos esa oportunidad de poder salvarnos. Me estaba contando la hermana, ¿sí? Esta, Ariel, que ella, que ella conoció, ¿viste? Un hombre que supuestamente había tenido contactos así con extraterrestres. Sí. Bueno, estos extraterrestres sabemos que sí son reales y todas estas cosas, pero este hombre no era quien decía ser, ¿viste? Porque yo en ese mismo momento que ella me contó eso, yo lo discerní, fui meditando todo este tiempo. Así. Ese hombre decía que vivía en una zona donde aparecían siempre luces, ¿viste? Luces de colores así, y que supuestamente eran ovnis, ¿viste? Pero no son ovnis. Cuando vos ves luces así en el campo, esos son las brujas, pues las brujas, los brujos
que van volando así, que se convierten en aves y cosas así. Entonces ese hombre ese hombre la engañó a ella. Ese hombre era un brujo, era un nahual así. Él mismo era esa luz, viste, que estaba volando en la foto así. Él se transformaba y volaba así en esas cosas y podía hacer viaje astral y todas esas cosas. Entonces, ese brujo le empezó a atacar hacia ataques espirituales así, por medio de viajes astrales, a esta hermana Ariel. Le empezó así a meter así un espíritu así de lascivia, ¿viste? De Jezabel, donde ella sentía placer así en su parte íntima, y donde él de noche en los sueños venía y le hacía el amor, y bueno, fornicación más que, la fornicación sabemos que el pecado es que uno va a hacer relaciones sexuales eh, sin estar casado. No importa si es espiritual, sigue siendo pecado, pero. Entonces este hombre hacía esto a ella, ¿sí? Y estuvo a punto de caer con él porque toda la noche venía en sueño y ella después fue y le dijo a él, yo te soñé, esto, y el hombre decía, sí, 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 bueno, el hombre le dijo, acostate conmigo o si no yo voy a seguir molestándote en sueño, y ella no le hizo caso y se fue. Bueno, entonces este hombre era brujo, pues, este le había engañado a ella y él mismo era el que se transformaba en esos ovnis, esas luces, todo, que Jesús lo reprenda también. Entonces todo eso es maldad, pues, la gente tiene que entender de que esa gente, no importa, ¿viste? Si hace pacto o no con el diablo, todos van a ir al infierno si no buscan de Dios, de Jesús, porque está estipulado para el hombre que muera una sola vez, dice la Escritura, y después de esto sea juzgado, ¿sí? Sea para vida eterna o sea para ir al infierno, ¿sí? El infierno es real y el cielo también es real, ¿sí? Entonces los brujos son engañados, ¿sí? Por el diablo, ¿sí? Para tener todas estas cosas, ¿sí? Porque después le promete, te va a dar un rey, no te va a tocar, y después cuando muera no le da nada, y sufren como cualquiera de la humanidad. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque nosotros somos imagen de Dios, y como el diablo quiere hacer sufrir a Jesús, al Eterno, el Eterno llora cuando ve a la humanidad en el infierno, entonces le hace también así que el diablo le gusta, entonces hace que toda la humanidad sufra así. Sufra porque le gusta hacer sufrir la viva imagen de Dios que son los seres humanos en el infierno. Y bueno, que Jesús los reprenda. Y bueno, esto tiene un origen así. Vamos al origen de todo, ¿sí? Eh, Según los rollos de Qumran, de los rollos del Mar Muerto, ¿viste? Encontramos ahí el rollo de Melquisedec, el cual nos cuenta la historia de la creación, ¿viste? Sí. Si bien no está en la Micra, o sea, la Micra de ahora, como es un documento antiguo, es interesante todas las cosas que habla, porque habla muchas cosas espirituales, que hoy en día nosotros, la gente que vive lo espiritual, podemos saber que es verdad, por los testimonios del cielo y el infierno, esas cosas. Entonces me parece muy interesante. Entonces contemos lo que dice esta escritura. Dice que, que Jehová se le apareció a Melquisedec en sueños. O sea, Melquisedec estaba soñando, estaba durmiendo y de repente él ascendió al tercer cielo, que empezó a ascender así, ascender el primer cielo, hacia acá lo que sería el universo, ¿viste? Las galaxias, los planetas. Después, el segundo cielo, donde son las regiones celestes donde habitan Satanás, son que se lo reprende. El tercer cielo, donde ya subió al reino de los cielos, ¿viste? Donde está el Altísimo. Y ahí se presentó delante de él, delante de Jehová Yeshua. Y ahí el Eterno le reveló la creación, ¿no? Y ahí nos contó de que en el principio el Eterno siempre fue eterno, como lo dice. Eh, Él no tiene principio ni fin, ¿viste? Él básicamente siempre ha existido y siempre existirá, ¿sí? Él es básicamente, por eso, como dice su nombre, fue eterno, Jehová. Nadie lo creó a Dios, a Jehová, ni nadie hay superior a él, sino que él es la razón de todo y de todo lo existente, ¿viste? Entonces, que Jehová básicamente es semejante al ser humano, ¿viste? Porque si nosotros somos su imagen y semejanza de él,
nosotros entonces se asemeja a nosotros en un sentido interesante, ¿viste? Muy interesante. Por ejemplo, y Jehová creó al ser humano, ¿no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, así. Y nosotros somos tres, pero al mismo tiempo somos uno. Somos uno, pero al mismo tiempo somos tres. ¿Y cómo es eso? Así, o sea, somos uno, pero somos tres. Eso significa de que vivimos, somos tres dimensiones, ¿viste? Así. O sea, el cuerpo terrenal está en la tercera dimensión, ¿no? Después el alma y el espíritu. El alma está en la cuarta dimensión, ¿viste? El mundo espiritual, así. Y el espíritu es una mezcla de ambos, ¿viste? Como un híbrido, así, entre el mundo de la carne y el mundo espiritual, ¿viste? ¿Por qué? Porque Ruach significa viento, literalmente. Los espíritus son vientos, o sea, los fantasmas son vientos. Todos, todos son vientos, pues Jesús lo reprende. Y Jehová es viento, Yeshua es viento, ¿viste? Y el diablo también es viento, Jesús lo reprende. Entonces son personas, pero al mismo tiempo son vientos. Entonces el Ruach es viento, así. Entonces el viento es espíritu, ¿viste? Es un espíritu, pero al mismo tiempo es algo físico, porque el viento es algo físico que mueve cosas, que se puede transformar en tornado, que puede mover vacas, que puede levantar, puede mover las hélices eólicas, ¿viste? De los ventiladores, molinos. El viento tiene fuerza porque puede mover lo físico, ¿viste? Lo carnal, pero al mismo tiempo también es espiritual. Entonces es una mezcla de las dos cosas, ¿viste? Así, de lo espiritual y también de lo que se puede ver y de lo que no se puede ver. Porque el viento, si bien no es invisible, puede mover las cosas, ¿viste? Aquí. Entonces, nosotros somos esos, tres en uno, somos uno solo, pero tenemos estas tres partes que pueden llegar a ser independientes en cierto sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los satanistas, Jesús los reprenda, o los profetas de Israel, cuando salían de su cuerpo, salen de su cuerpo, ¿viste? El alma sale del cuerpo y el cuerpo sigue vivo, ¿viste? Sigue vivo y se convierte como si fuéramos otra persona. Nosotros salimos, pero ahí sigue nuestro cuerpo, así como si fuera otro yo. Ahí de carne y hueso latiendo, ¿viste? Y ellos hacen un viaje astral, ¿viste? Bueno, la gente de los gentiles hace viaje astral y cosas así. Pero los profetas de Israel, ellos iban de la mano de Dios, de Yeshua, así, a los distintos lugares, como el profeta Ezequiel, viste, que él entró al Beit HaMikdash, en el espíritu con el Eterno para ver todas las cosas, las iniquidades que hacían que hacían los sacerdotes, los Kohanim, los servidores en el templo, ¿viste? Llenando de ídolos el templo de Dios, de Hashem. Entonces, de cierta manera, entonces si nosotros a este nivel humano somos tres en uno, entonces Jehová también puede ser tres en uno, pero Él es uno, como dice Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, o Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Entonces nos dice que Él es uno, porque es verdad, Él es uno, pero su ser está dividido en estas tres partes, al igual que nosotros, ¿viste? Entonces Jehová sería lo que los rabanitas siempre han dicho que, ¿viste? El alma, esa parte el padre sería el alma, esta parte así que no tiene, ¿cómo se dice así? Que no es antropomórfica, ¿viste? Que no tiene a semejanza humana, ni es comparable a imagen alguna, de ninguna cosa, ¿viste? Que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que es algo que trasciende al razonamiento humano, que trasciende a la lógica de la tercera dimensión de del mundo de la carne donde nosotros vivimos, ¿viste? Y que es algo que no se puede comparar a ninguna forma que conozcamos así. Que es lo que dicen los rabanitas, pues que no es antropomórfico, que no tiene estas emociones humanas y cosas así. Después su otra parte, que sí es lo que nosotros decimos, su otra parte sería su espíritu, su rúa, o sea, su viento,
que está en esta mitad, esta mitad, el Ruach de Elohim, de Jehová, que estaría entre lo físico y lo espiritual, ¿viste? Que se mueve en la tierra, que su espíritu se está moviendo aquí en la tierra, ¿viste? Ese viento, ¿viste? Moviéndose aquí, en esta tierra, ¿sí? Que está aquí, que lo que está moviendo, que se está moviendo y que no lo vemos, pero que sí puede obrar aquí en la tierra, ¿viste? De manera física, ¿sí? Pero que sigue siendo espiritual, ese híbrido entre espíritu y carne, ¿sí? ¿No? Y después su cuerpo, que sería Yeshua, pues. Y bueno, este cuerpo que es Yeshua, yo diría que este es el que al que se hizo imagen y semejanza del ser humano, porque nosotros los seres humanos somos imagen y semejanza de él. Pero como vivimos en un mundo tridimensional, o sea, de carne y hueso, entonces somos imagen y semejanza del cuerpo del Eterno, ¿sí? No, mm, de Yeshua. Entonces él sí tiene figura antropomórfica, porque obviamente nosotros somos su reflejo, o sea, su copia. O sea, si nosotros somos imágenes y semejanza de él, entonces obviamente él tiene apariencia humana en su forma de cuerpo, ¿viste? Entonces, como su forma humana tiene su personalidad antropomórfica, o sea, razonamiento humano, pensamientos humanos, sentimientos humanos, porque todos los sentimientos que tenemos se basan en esta parte de Jehová, no en la parte de su alma que no tiene sentimientos, sino en la parte de Yeshua que sí tiene sentimientos humanos, ¿viste? Que puede empatizar con nosotros, que puede sentir como nosotros, que puede dolerse como nosotros, que puede pensar como nosotros. Entonces, este es el verbo con el cual Jehová reconcilia con todas las cosas, ¿viste? Todas las cosas que fueron creadas, ¿viste? Las cosas que se ven y las cosas que no se ven fueron reconciliadas por medio de este verbo que es Yeshua, que es el cuerpo del Eterno, ¿sí? El cual es la manifestación física de Jehová, la manifestación entendible a nuestro razonamiento humano y que también tiene este razonamiento humano, ¿verdad? Y bueno, según el libro de Rollo de Melquisedec, él, él fue el que creó, ¿viste? Que creó los cielos y la tierra. O sea, el universo, ¿verdad? El multiverso y estas cosas. Y decía que la tierra ya estaba creada en ese punto, pero estaba desordenada y vacía. Antes de venir a la tierra, él creó el reino de los cielos, ¿no? Puso su trono en el monte de Sion, ah, allí, o sea, el monte Moria, ¿no? El monte de Jerusalén, pero en ese momento estaba allá en el reino de los cielos, así. Y ahí puso su trono en ese monte y creó al primer Malach, al primer emisario, ¿viste? Que sería el Luzbel, Lucifer, bueno, que se lo reprende. Y como era el primero de todos, bueno, le enseñó, ¿no? Le enseñó todo lo referente así al reino de los cielos, el amor, que todo se basa en la Torah, en su enseñanza, su instrucción, que es ama a Jehová, a tu Eloja, o sea, tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos depende toda la Torah y todo el reino de los cielos. O sea, esa Torah es la que trae al reino de los cielos todo lo que es el gozo, la alegría, la felicidad y todo lo bueno, ¿viste? Todo lo bueno está en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo solamente está la Torah, no está el pecado ahí. Como no hay pecado, entonces todo es felicidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es pecado? Bueno, pecado, si vamos, sería un error, una transgresión, ¿no? Un error. Entonces, si nosotros agarramos todas las emociones humanas, ¿no? Y dividimos aquí, y ponemos todas las emociones buenas, no sé, alegría, gozo, felicidad a una derecha. Ponemos a la izquierda, no sé, tristeza, odio, rencor, amargura a la izquierda, así, todo lo malo, y todo lo bueno a la derecha y todo lo malo a la izquierda. Entonces, obviamente, hay ciertas pasos para sentir esas emociones, ¿viste? Para sentir las emociones buenas es necesario seguir la Torá, esas instrucciones que Dios el Eterno nos dio
para vivir esa felicidad eternamente y para siempre. Pero para sentir todas las emociones negativas, ¿qué hay que hacer? Simplemente hacer lo contrario a las instrucciones que el Eterno nos dio referentes a lo bueno, ¿viste? A las emociones buenas. Entonces, cuando vos haces lo contrario a la Torah o desobedeces a Dios, todo eso automáticamente ya ni siquiera tenés que esforzarte, ¿viste? Ya estás pecando y ya te sentís ya de lo peor de lo peor basura, básicamente. Bueno, Jesús lo reprende. ¿Por qué? Porque es más fácil para esta humanidad, ¿viste? Que nació con el pecado por Adán y Eva, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿viste? Por eso dice la Escritura, ay de aquellos, dice así, que saber hacer lo malo saben, pero hacer el bien no han aprendido, dice. Un niño cuando nace, automáticamente lo primero que hace es hacer travesuras, ¿viste? En vez de hacer algo bueno, lo primero que se le ocurre, no sé, pegarle al burro, a tirarle agua a alguien, eh, romper tal cosa. Todas estas cosas, ¿viste? Y automáticamente nace ya con esta naturaleza así. Y automáticamente todas esas cosas le acarrean así tristeza a estos chicos, ¿ve? Porque después lo ves y están llorando porque obviamente lo que hacen no les ayuda así. Por hacer esas cosas a veces se golpean, se caen, se pegan, se sangran, ¿viste? Sí, o les lleva a tener problemas así con sus padres, cosas así. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, el pecado trae eso. Entonces, Jehová el Eterno sabía de que la Torah ayudaba al universo, ¿viste? A tener siempre todo el gozo y lo bueno, y que todo lo malo venía por el pecado. Por el pecado el universo podía experimentar la mayor amargura y tristeza. Entonces fue que Jehová creó más malajim, o sea, emisarios, pero inferiores a Luzbel, ¿no? Que eso lo reprenda, el cual él era el principal, ¿viste? Que estaba a la derecha, así, de Dios, de Jesús, de Yeshua, del Eterno, de Adonai, donde allí le enseñaba a Luzbel todos los secretos, ¿viste? Del reino de Dios. Y él, o sea, era como si fuera, ¿cómo podemos decirlo? Era como si Luzbel fuera Moisés y Yeshua fuera, bueno, es Jehová, quien le transmitía todas las palabras, ¿viste? A Luzbel, y Luzbel, al igual que Moisés, se la transmitía a los ángeles, básicamente, ¿viste? Esta es la instrucción, esta es la Torah que Jehová nos da a ustedes, y bueno, y bla, 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 le empezaba a dar la palabra, ¿no? Que de Dios. Entonces ellos cuando lo veían entonces como si fuera básicamente Dios, porque era su representante, así básicamente, ¿sí, no? Que era el emisario que daba el mensaje, entonces cuando ellos escuchaban la palabra, escuchaban atentamente porque pensaban que era la palabra, porque era la palabra de Dios que hablaba él, y no su propia palabra. Entonces dice que un día Jehová reunió toda la creación, así, ¿verdad? Y puso a su derecha la luz, ¿viste? Y a su izquierda puso un punto bien chiquitito negro de oscuridad, así. Entonces, que era básicamente el universo, solamente que en ese momento estaba así sin forma la tierra y todas esas cosas, ¿viste? Entonces Jehová dijo, hoy en este día pongo delante de ustedes, dice así, el bien y el mal, dice así. Si ustedes me eligen a mí, pues van a elegir el bien, y si me eligen el mal, van a elegir las tinieblas. Elijan entre la luz y las tinieblas, y entre mí y el mal, ¿viste? Y él dice que la creación eligió a Jehová. Y dice, bueno, el que me siga a mí va a obtener la vida eterna, el que no me sigue va a tener la muerte eterna. Entonces, dice que un día Luzbel se presentó delante de Jehová Yeshua y le preguntó, le dijo, con referente a las tinieblas que habían visto ese día, ¿no?
si le podía dar los secretos de las tinieblas. Y Jehová el Padre le dijo, no, no, dijo, hijo mío, le dice, las tinieblas, tú no perteneces a las tinieblas, tú perteneces a la luz, le dijo, así que no preguntes de las tinieblas. Con eso dice que Luzbel se molestó. Que Jesús lo reprenda porque él quería, él siempre era, sabía todos los secretos de Dios y era como que ya se había cansado de los secretos de y quería saber más y se enojó porque no le quería contar, revelar sus secretos. Entonces empezó a maquinar, por primera vez empezó a maquinar eso, acerca de eso, ¿verdad? Y bueno, ahí fue donde creó su doctrina de él. Bueno, la doctrina de Dios es la Torah, como sabemos, la Torah escrita. Y bueno, Luzbel creó su propia doctrina que es la ciencia del bien y del mal, básicamente, ¿sí? ¿Y qué es la ciencia del bien y del mal? La ciencia del bien y del mal significa de que no sos ni blanco ni negro, si sos gris, básicamente sos un yin yang, o sea, Dios, para Dios no existe el yin yang es algo diabólico, satánico. Para Dios es todo blanco, es todo negro o blanco. O sos negro o sos blanco. Si sos blanco, sos de Dios, sos negro, no, no, bueno, no son nada, ¿viste? Para Dios no existe el yin y yang, porque Dios no puede, para Dios no puede, dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice así, o qué comunión tiene Cristo con Belial, dice así. Dice, no, no, no puede, no puedes tener dos señores, dice, porque amarás a uno, aborrecerás al otro, estimarás a uno y menospreciarás al otro, dice. No puedes servir a Dios y a Mamón, ¿viste? Eso lo reprenda. Mamón, el dios griego el dios de la riqueza, ¿viste? Un demonio, así que se lo reprenda. Entonces, para Dios no hay yin yang. En cambio, el diablo creó la doctrina así del ciencia, el bien y el mal. Que vos a lo que vos querés lo llamas bueno y a lo que vos querés vos lo llamas lo malo, básicamente, ¿sí viste? Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que esa doctrina te acarrea destrucción, ya que te lleva al pecado y en el pecado obviamente no vas a estar feliz, sino que vas a estar triste así, y vas a estar sufriendo y dolor y todas esas cosas. Entonces dice que Luzbel empezó a maquinar esa doctrina así en su interior. Y entonces dice que Jehová ya sabía todas esas cosas que él había maquinado en su corazón, solamente que no lo detuvo, porque él le dio el libro albedrío, ¿viste? La creación, para decidir, ¿viste? Y que si él eliminaba a Luzbel, la creación iba a pensar que Luzbel tenía razón y se iban a, y peor, ¿viste? Iban a pensar mal contra Dios. Entonces él y Jehová quería demostrar a la creación así de que la doctrina de Luzbel era errónea, que toda esa doctrina acarreaba solamente destrucción, muerte, vergüenza eterna y muchas cosas malas, ¿viste? Todo lo que nosotros sufrimos en esta tierra, ¿viste? Básicamente se derivan de esa doctrina, que solamente en la doctrina de Dios, el modo de vida de Dios, de sus obras de Dios, ¿viste? Que nosotros seguimos, es donde se puede encontrar la verdadera felicidad. Y fue así entonces que le dijo Jehová, yo ya sé todo lo que tú estás planeando, se ve ahora y hazlo, le dijo, vete. Ve, le dijo, ve y lo haz lo que él tenías planeado así. Y dice que Luber se apresuró y fue y empezó, bueno, a hablar así como si hubiera tenido una revelación de Dios, así como siempre, ¿viste? Así como si fuera un pastor que está a punto de, se pone en el púlpito y se pone a predicar, o como un rabino que se pone a hablar también, a enseñar Torah. Entonces él se puso a enseñar como cualquier día, sí. Y los ángeles, bueno, pensaban que, bueno, que había recibido revelación otra vez del Eterno y que estaban escuchando palabras de Dios. Pero no estaban escuchando palabras de Dios, sino que estaban escuchando la palabra de Él. Y bueno, entonces ahí les empezó alabó a Dios, empezó todo normal. Pero después empezó así a meterle dudas hacia
a los ángeles, y bueno, hacer contrataciones con ellos, y bueno, un montón de dudas, viste, eso acerca del gobierno de Dios, de que él tenía un gobierno mejor, dice que la doctrina de Dios era una doctrina mala y que la doctrina de él era buena, así básicamente, y que si ellos seguían su doctrina, realmente iban a llegar a tener todos los secretos, no solamente de la luz, sino de las tinieblas también, así. Y después de esto dice que ellos, bueno, Jesús los reprenda, empezaron a, a dudar, ¿viste? Del Eterno. Y fue así que después dijeron que el Eterno era, ¿cómo se llama? Eh, Era un tirano si él no dejaba su gobierno, así. Y fue así entonces que entonces el Eterno dijo, bueno, se levantó de su trono y todo el universo estaba expectante. Decía que el diablo Jesús lo reprende iba a gobernarnos el universo. Pero entonces Jehová dijo que él no iba a gobernar, sino que él iba a dar a otro ese lugar, ¿viste? Para gobernar el universo. Entonces fue que él ahí entraba a la oscuridad, donde, bueno, Luzbel siempre miraba, ¿no? Entonces ahí Jehová entró a la oscuridad al universo, que es el universo donde estamos ahora. Y bueno, vino la tierra y ahí donde se ocurre Bereshit, o sea, Génesis 1, ¿no? Donde la tierra está desordenada, sin forma, las tinieblas sobre la faz del abismo. Y fue donde ahí donde él dijo que se haga la luz, bueno, se hizo la luz básicamente. Y bueno, y ahí donde fue donde empezó a dar forma a todo el universo que creamos y la tierra también, a darle forma a la tierra y todas estas cosas. Y en 7 días creó Dios la tierra, o sea, sí es verdad. O sea, yo creo que sí es verdad que la tierra tiene millones de años, pero que solamente hasta 6000 años fue donde Dios realmente le dio forma a la tierra, sí. Donde el Eterno, donde Yeshua le dio forma a la tierra fue recién hace 6000 años. Todos esos millones de años de la tierra corresponden a los días de la eternidad cuando el Eterno estaba en el reino de los cielos. Y solamente hace 6000 años fue donde el Eterno recién le dio forma a la tierra en 7 días. Y en el séptimo día descansó como es hoy, como Shabbat. Y ahí fue entonces cuando creó al ser humano, a Adán, o sea, nosotros, los seres humanos, y le dio la potestad a él para reinar. Le dio señorío, como dice la Escritura, sobre los cielos, sobre la tierra y todo lo que hay bajo la tierra. Le puso una corona así a Adán y a su esposa Jabá. Y ellos fueron los señores de la creación, básicamente, fueron los representantes de Dios para que ellos gobernaran según la doctrina de Dios, de Jesús, ¿viste? Y no según la doctrina del diablo, para demostrar básicamente que la doctrina de Dios era la verdadera. Entonces dice que Jehová trajo desde el cielo al eh, monte Sión, lo trajo acá a la tierra, donde está Jerusalén actualmente, obviamente, donde está Jerusalén, ahí puso el jardín del Edén, y el monte del templo básicamente era el trono de Dios, y ahí fue donde, bueno, vivían ellos, Adán y Jabá, y bueno, ahí fue entonces que el enemigo estaba celoso, ¿no? De Adán y Jabá. Y bueno, Adán y Jabá siempre estuvieron así, alabando al Eterno, y bueno, y hablando con Él, y viviendo con Él. Y bueno, los ángeles también veían que cantaban desde el cielo y todas estas cosas. Bueno, cosas hermosas, ¿no? Que, que bueno, nosotros también vamos a experimentar si nosotros seguimos a Dios en el reino de los cielos, y cuando nosotros también vayamos, seamos arrebatados, seamos ahora la nueva, cuando sea restaurado Israel también, si nosotros permanecemos fieles, pacientes hacia el Eterno. Y bueno, entonces fue ahí en ese momento que, que Jehová eh, se fue por un momento, ¿no? Bueno, ya Adán y Jabá se separaron también por un momento, y fue donde el enemigo aprovechó para engañar a Jabá. Y le hizo, así como engañó a los ángeles, también le engañó a Jabá, le hizo dudar así del Eterno y de la palabra del Eterno, ¿sí? Y le propuso la doctrina, pues, de la ciencia del bien y del mal.
que si ella aceptara la doctrina de la ciencia del bien y el mal, ella también puede decidir entre lo bueno y lo malo, así, discernir, ¿no? Como lo hace, como lo hace las tinieblas, pues. Y ser semejante a Dios. Pero creo que más que a Dios sería a él, al enemigo, ¿sí? Pero que, bueno, Juan Jesús lo reprenda, ¿sí? Y, y bueno, entonces fue cuando Jabá cayó, y bueno, también su marido cayó porque, bueno, él amaba a ella, él no quería bueno, no quería perderla, ¿no? Entonces lo hizo solamente por ella, así también cayó. Y fue ahí, bueno, así que dice, según la escritura, que se le dieron las escrituras del universo, de la tierra, al enemigo, y entonces el enemigo reinó hasta los tiempos de Yeshua, ¿no? Donde él murió por nosotros, con la doctrina de la ciencia del bien y el mal. Entonces el universo se vio envuelto en este caos, así, este caos de maldad, donde toda la humanidad sufrió desde el primer asesinato con Caín y Abel, hasta el día de hoy la humanidad ha sufrido, ¿viste? Ha sufrido a causa del pecado, ¿sí? El pecado fue el que trajo todas estas cosas al mundo. Porque a pesar, ¿viste? De que la gente tenía la doctrina de ciencia del bien y el mal, o sea, de que entre comillas son buenos, ¿no? Pero también hacían lo malo y no siguen a Dios, sino que siguen sus propios consejos y sus propios caminos. Fue que toda la humanidad sufrió mucho. Sufrimos guerra, sufrimos violaciones, la humanidad sufrió violaciones de mujeres, de hombres, sufrimos de muerte así de niños, secuestros, bombas nucleares, homicidios, saqueos, suicidios, depresiones, venganzas, odios, rencores, bueno, todas estas cosas, ¿viste? A causa así del pecado, así. Entonces, quedó más que demostrado que esta doctrina solamente trae lo malo, ¿viste? No trae nada bueno, así. Entonces fue que Yeshua, como que entonces que después que pecaron, dice el rollo de Melquisedec que Jehová, Yeshua, bueno, descendió y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el ser humano se escondió con su mujer. Ellos tenían miedo, ¿viste? Ellos sentían vergüenza por el pecado porque ellos ahora se daban cuenta que estaban desnudos a causa del pecado. Sentían así, bueno, que ya se sentían básicamente que no tenían nada que ver con Dios ya, pues. Estaban lejos de Dios y que Dios ya no iba a querer tener nada con ellos, que iban a morir. Así como se siente mucha gente, porque no se quiere acercar a Dios porque dice, ay, no me voy a acercar a Jesús porque no, porque yo estoy en pecado y Dios no me va a escuchar y no, yo mejor así me quedo así nomás para que si igual yo voy a pecar. Y no, si no es así, pues. No, eso es el engaño del diablo, Jesús lo reprenda. Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Dios y insistamos hasta el final, ¿viste? En seguir la Torah, en seguir un camino recto, así. Por más que nosotros cometamos errores, bueno, eso somos humanos. Desde que Adán y Jabá pecaron, bueno, nuestra naturaleza quedó así, corrompida. Pero Jehová es Yetzer, bueno, Yetzer, bueno, él puede cambiar nuestra naturaleza, ¿viste? Yotzer, así. Yotzer, bueno, que bueno, Yotzer, bueno, básicamente en hebreo habla sobre que la naturaleza, ¿viste? Eres el naturalizador, bueno, como que lo podría llamar así, bueno, nosotros y en nuestra naturaleza, ¿viste? Caída, él la puede transformar, ¿viste? A su naturaleza, ¿sí? A la naturaleza de Dios. Obviamente eso no nos quita que nosotros no seamos súper perfectos, así.
porque en la misma escritura dice, no hay justo que haga el bien y que nunca peque, o sea, que nunca erre, ¿viste? Eso no significa que nosotros, ay, bueno, si nosotros, la escritura dice que nunca, no hay justo que peque y que nunca peque, ay, bueno, entonces voy y no sé, mato a cualquiera, así, y no sé, y le engaño así a mi mujer, las veces que yo quiera, total, así, bueno, me tiro de lleno al pecado total, pero no, no es eso, sino que, bueno, es que el Dios quiere, Jesús quiere que nosotros tratemos toda nuestra vida de hacer el bien, de seguir la Torah y de hacerlo por lo que es lo recto delante de Dios. Y bueno, si nosotros por ahí erramos, pecamos, nos caemos, bueno, como dice David, ¿no? El justo cae 7 veces, pues se vuelve a levantar, nos vuelve a levantar y seguimos. Porque si vos te quedas de brazos cruzados y decís, ah, no, no, no voy a seguir adelante porque ya caí, Dios ya no me quiere, y bueno, eso es mentira, porque Dios, y el Eterno, Jehová Yeshua, Él siempre está con los brazos abiertos para que nosotros vayamos y nos arrepentamos y nos acerquemos de vuelta a Él, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no avanzamos y nos seguimos revolcando en el pecado, lo único que vamos a conseguir es que nos vayamos al infierno, ¿sí? Porque tenemos oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Dios si- todos los días de nuestra vida, ¿sí? O sea, Dios nos perdona y nos acepta mientras estemos con vida, pero en la muerte ahí es cuando ya no tenemos oportunidad de volver a arrepentirnos. Si te moriste en pecado y te fuiste al infierno, bueno, ya no hay oportunidad así. No hay purgatorio o lugar así, porque es un invento católico, para que vos te salgas y bueno, y te vayas al cielo. No, sino que vos te fuiste al infierno y vos ya está, no, no hay otra oportunidad. Te moriste en Yeshua, en Cristo, en Jehová, en Hashem, en Adonai, bueno, te va al cielo. Te moriste así en el pecado, bueno, te va al infierno. Así es la realidad. Entonces, Jehová no hizo el infierno para el ser humano, él dice que él hizo el infierno, el Sheol, o sea, el sepulcro, bajo la tierra, el gigante que está bajo la tierra, que se lo reprende. Él lo hizo para el diablo y sus ángeles, para ellos lo hizo el juicio ese. No para nosotros, y el juicio ese era para ellos, pero como no, como Adán pecó y Jabá pecaron, entonces ellos pasaron a ser propiedad del diablo, entonces el diablo como venganza eh, hizo que los humanos fueran a ese lugar de tormento, sí, para pagar por sus pecados, o sea, al igual, bueno, ustedes van a pagar como diciendo, yo me voy, pero ustedes también van a sufrir conmigo, es decir, yo voy a ser juzgado aquí, bueno, ustedes también van a sufrir aquí conmigo juzgar por sus maldades, ¿viste? Porque ahora me pertenecen, así, bueno, Jesús los reprende. Y como ellos son imagen de Dios, entonces Él se deleita en hacerlo sufrir a ellos, pues. Porque le está haciendo sufrir al mismo Dios, sí, porque Dios se duele de verlo a su humanidad que sufre ahí, pues. Entonces, eso es la realidad, sí, de lo que pasó. Que el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para los ángeles. El cielo fue creado para nosotros. El paraíso fue creado para el hombre, para el ser humano, así, y fue creado para cualquiera que busque, que quiera seguir el camino de Dios, de Jesús, de Hashem. Los mismos ángeles también fue creado para ellos, también, porque ellos fueron, pero ellos también eligieron, ellos eligieron voluntariamente seguir así lo que es esa condenación, pues. Y al igual que la humanidad también, pues, la humanidad también elige voluntariamente así la condenación, así. No es que Dios sea malo, diga no, sino que Dios nos ama con amor eterno y por eso que se dio a sí mismo, nos rescató con su sangre. Dice que cuando ellos pecaron, entonces Jehová se dolió en su corazón y dijo, ¿cuántas humanidades de humanos en el futuro van a estar iguales que ellos? ¿Viste? Que no quieren acercarse a mí por temor a ser rechazado, ¿viste? Por su pecado, pero que Él está con los brazos abiertos, así, a nosotros, así. En- Él sigue con los brazos abiertos a nosotros, entonces dice que Él se acercó y le preguntó, eh, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Dice, si acaso has comido del árbol que yo te dije que no comerás. Y bueno, entonces ellos se echaron la culpa a la serpiente, pues.
Ese fue cuando Jehová maldijo a la serpiente, ¿sí? Para que se arrastre. Y fue una profecía básicamente ahí de que la descendencia de la mujer iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Sabemos que esa descendencia iba a ser el Mesías. Bueno, iba a ser más bien, iba a ser Jehová mismo que iba a pisotear la cabeza de la serpiente en Yeshua. Y de ahí el libro del rollo Melquisedec añade que fueron guiados hasta donde estaba un cordero, ¿viste? Cordero, los animales nunca habían muerto, ¿viste? Hasta ese momento. Entonces dice que Jehová hizo un altar y sacrificó al cordero y el cordero murió. Y dice que Adán y Jabá lloraban mucho así por el cordero. Y Jehová le dijo, este cordero representa mi muerte, dice, porque yo en el futuro, dice, me vendré y me haré hombre, me haré humano, dice, y moriré por ustedes y mi sangre los comprará, dice, para que ustedes así me pertenezcan otra vez, dice así. Entonces dice que Jabá y Adán y Eva lloraban también mucho, también porque decían que habían matado al Creador, ¿viste? O sea, ya, al Eterno. Y dijo que no se preocupen porque él iba a resucitar al tercer día y que iba a ser llamado por su nombre como Yehoshua. Bueno, Yehoshua sabemos que el plene, el nombre completo o sea, el nombre completo de Yeshua, porque Yeshua es como una abreviación, ¿no? El, el, el plene es Yehoshua que viene de Jehová. Jehová el completo, bueno, el Yehoshua está abreviado, ¿viste? Un, abreviado y Yeshua está más abreviado todavía, pero son lo mismo los tres. Jehová, Yehoshua y Yeshua son lo mismo. Bueno, por eso Jehová, Yehoshua viene de dos palabras. Jehová, Shua. Yeshua es lo mismo. Es Jehová, Shua. No más que está abreviado el nombre de Jehová. Entonces es lo mismo. Él dijo que ese le va a ser su nombre. Porque él va a salvar a Yoshia, bueno, de su pueblo, de sus errores, sus transgresiones, sus pecados. Y bueno, entonces él dijo que ese sacrificio no era el que limpiaba, no era que la sangre del cordero limpiaba el pecado, purificaba el pecado, sino que era, era más bien ¿cómo se llama eso? Era más bien un simbolismo, era un símbolo de lo que Jehová iba a hacer en el futuro, así como una profecía, así. Y que ellos deberían enseñar a su descendencia a que ellos hagan sacrificios así de cordero, creyendo no que el cordero limpia pecados, sino que Jehová en el futuro derramaría su sangre por el ser humano y que esa sangre limpiaría el pecado. Entonces, era era como la serpiente en el desierto, pues, que no es un ídolo, así que no, como hicieron los hijos de Israel, sí, generaciones después, ¿viste? Que adoraron a esa serpiente de bronce como un ídolo y que después un profeta vino y lo destruyó porque era solamente un pedazo así de chatarra, sino que como Jehová había dicho que cuando miraran la serpiente de bronce, creyeron que Jehová, Yeshua sería el que los sanaría, que los salvaría, que él era el que le iba a hacer el milagro, no la serpiente, sino que era como un símbolo de fe, ¿viste? Vos ves este símbolo y al ver este símbolo vos reconoces no a la serpiente, sino a Jehová, que Él es el que te va a sanar. Entonces, cuando vos sacrificas al cordero, no crees que el cordero te está salvando, sino que Jehová Yeshua era el que te va a salvar de tu pecado. En, ahora, bueno, en el futuro también, pero ya sabemos que ya pasó hace 2000 años, pero que Él sigue salvando de los pecados a la gente, sí, que cree en Él, básicamente. ¿Viste? Por eso y bueno, además de eso, tampoco ya no se puede hacer sacrificio porque el Beit HaMikdash ya no está, pero en el futuro volverán los sacrificios cuando el Beit HaMikdash, bueno, esté, bueno, pero eso eh, ya son temas que, tenemos que ver, ¿viste? Cómo se cumplen las profecías. Porque después ya cuando Jehová restaura Israel y todo esto, ya como Yeshua ya dio el sacrificio final, bueno, ya supongo que obviamente ya
el templo va a ser utilizado para cumplir lo que dice la Torah, no sé, correspondiente así al servicio al templo y todas esas cosas, pero que obviamente la sangre de Yeshua es la que a nosotros nos salva, así que el sacrificio que ya dio allá en el templo en el cielo, en el Beit HaMikdash en el cielo y acá también en la tierra, ¿sí? Y bueno, nosotros creyendo en él, nos salvamos de nuestros pecados, ¿sí? Si los mismos rabanitas también dijeron algo similar. Cuando fue destruido el Beit HaMikdash, ellos dijeron, hermanos, dice, ahora el templo, el Beit HaMikdash ha sido destruido, pero todavía todavía nos queda, ya no hay sacrificio que nos limpie nuestros pecados, pero todavía hay un holocausto que podemos dar por nuestros pecados, dijo, que era la compasión. Como dice Yeshua mismo, ¿viste? Todos los profetas, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice, ¿viste? Entonces, si nosotros creemos que Él nos salva y nos perdona nuestros pecados, Él realmente perdonará nuestros pecados, como decían los rabanitas en ese momento. Y bueno, si ellos mismos decían así, no creen en Yeshua, imagínate nosotros que creemos en Yeshua también, a- aunque creas o no, Él realmente perdona nuestros pecados. Bueno, entonces eso es lo que quería decirle. Si quiere hacer una oración de fe, le invito a orar conmigo. Diga así, bueno, ah, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que perdones todos mis pecados y me ayudes a seguir tu Torah escrita. Bautízame con el Espíritu Santo y fuego y ayúdame a obedecerte y aprender de mis errores. Dame entendimiento de tu palabra y háblame en sueños. Yo te amo y te pertenezco a ti, no al diablo, sino a ti, Jesús de Nazaret, porque tú eres mi Padre. Amén y amén. Bueno, muchas bendiciones, hermanos.